Que te alaben, Señor, todas tus criaturas. Desde el amanecer hasta más allá de la puesta del sol. Si el ave te alaba al levantarse el sol, yo también te alabo, mi Dios, mi luz y mi amor. Que alaba a Dios. Hola amigos, hola hermanos, bienvenidos a este nuevo programa de Loado Seas mi Señor, una propuesta radial de la Orden Franciscana Seglar Santa Rosa de Viterbo y que se transmite por FM Tiempo de Dios. Hola Silvia, bienvenida. Hola Enrique, hola hermanos, bienvenidos, paz y bien. Los saludamos con este pensamiento franciscano. Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible. Y entre los saludos para todos los hermanos que siempre nos están siguiendo por esta onda radial de FM Tiempo de Dios, que te acompaña noche y día llevando tu palabra, Señor, tu mensaje de amor, de paz, de bien, la radio que nunca te deja solo, FM Tiempo de Dios. Saludamos a nuestras operadoras de turno, quienes con su trabajo siempre están al servicio de todos los programas que se emiten por esta radio, y además saludamos a los hermanos aportantes, aquellos también que con sus oraciones acompañan a la radio y a los servidores que hacen posible entre todos y con la gracia de Dios llevar el mensaje de Dios a cada uno de los hogares santiagueños. A los que desean colaborar con esta obra de Dios y todavía no lo hicieron, los invitamos a acercarse a realizar su donación. Por más pequeña que sea, es un aporte muy importante que va a ayudar a sostener, a propagar el mensaje de Dios por medio de esta radio que está a cargo de la Congregación de las Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad. Si quieres dejar tu aporte, puedes dirigirte a Belgrano Sur 253 y ahí vas a ser bienvenido y podrás hacer tu donación. Saludamos también a los hermanos franciscanos de la ciudad, frailes y seglares que comparten entre todos el carisma de Padre Santo San Francisco de Asís. Fraternal abrazo para todos en Cristo, en María y en Francisco de Asís. Comenzamos con las noticias y queremos contarle que el día 24 de julio la parroquia San Francisco Solano celebró con una Santa Misa la fiesta o solemnidad del Santo. Bajo el lema, como ustedes saben, con San Francisco Solano, seamos constructores de paz y fraternidad, también se realizó la novena que fue rezada por las distintas comunidades de las capillas de la parroquia a través de las redes sociales, grupos de WhatsApp o Facebook. La misa central la presidió el obispo diocesano Monseñor Vicente Bocalí y fue concelebrada por los frailes de la casa. San Francisco Solano constituye un puente de unión, de encuentro, de comunión tan importante para estos tiempos. Unidos podemos enfrentar todos estos desafíos y como iglesia todos unidos podremos hacer más con nuestros hermanos que tienen la vida y la fe amenazada. Solano también fue celebrado en La Rioja, en Salta,
en Tucumán y en Rosario, y también en las otras ciudades por donde él desarrolló su vida misionera. También el 25 de julio hemos cumplido como ciudad 467 años, nuestra querida ciudad de Santiago del Estero, y así es como hemos celebrado a Santiago Apóstol, patrono de nuestra ciudad. Santiago Apóstol, como sabrán hermanos, era hermano de San Juan Evangelista, se le llamaba el mayor para distinguirlo del otro apóstol Santiago el menor, que era más joven que él. Santiago formó parte del grupo de los 3 preferidos de Jesús junto con su hermano Juan y con Simón Pedro. Después también lo conocemos porque presenció todos los grandes milagros de Cristo y con Pedro y Juan fueron los únicos que estuvieron presentes en la transfiguración del Señor y en su oración en el huerto de Getsemaní. También Santiago se cuenta que una tradición dice que Santiago alcanzó a ir hasta España a evangelizar y que sus restos se encuentran en la Catedral de Compostela, santuario al cual han asistido miles y miles de peregrinos por los siglos de los siglos y han conseguido muchísimas gracias a partir de sus oraciones en Compostela. También los historiadores hablan de Santiago, que es el apóstol de América, ya que en la región hay más de 200 pueblos y ciudades que llevan su nombre, al igual que los ríos y montañas, y porque sus prédicas en España también contribuyeron a evangelizar y porque siempre también se lo invocaba contra las pestes, sequías y otras calamidades. Aquí, en 1895, aquí en Santiago del Estero, se inauguró el Templo San Francisco en honor a Santiago Apóstol. Y en el año 1903 también el templo parroquial que lleva su nombre en la ciudad de La Banda. En la catedral de aquí de Santiago del Estero, de la ciudad, se venera la imagen más antigua que se conoce de Santiago Apóstol y que perteneció al coronel Juan Francisco Borges. También el 26 de julio la Iglesia Católica recuerda la fiesta de los padres de la Santísima Virgen María, abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana. Ambos santos, llamados patronos de los abuelos, fueron personas de profunda fe y confianza en Dios, y los encargados de educar en el camino de la fe a su hija, María, alimentando en ella el amor hacia el Creador y preparándola para su misión. Benedicto XVI resaltaba las figuras de Joaquín y de Ana con la importancia del rol educativo que tienen los abuelos, que en la familia son depositarios y con frecuencia testimonio de los valores fundamentales de la vida. En el año 2013, cuando el Papa Francisco estaba en Río de Janeiro en la ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud, destacó que los santos Joaquín y Ana forman parte de esa larga cadena que ha transmitido la fe y el amor de Dios en el calor de la familia. Hasta María, que acogió en su seno al Hijo de Dios y lo dio al mundo, nos los ha dado a nosotros. Y entonces dice, según el Papa, qué precioso es el valor de la familia como lugar privilegiado para transmitir la fe. Entonces saludamos a todos los abuelos, los presentes y a los que no los tenemos también. Elevamos una oración por ellos y sobre todo también en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, por tantos abuelos que han fallecido a causa de la enfermedad de la pandemia del COVID, y también por los que están enfermos, por los que están en soledad, por los que están sufriendo de muchísimas maneras. A todos ellos los acompañamos con nuestra oración. Y ya que hablas de oración, Silvia, vamos a preparar nuestro corazón para elevar una oración que hacía San Francisco de Asís, que se llamaban alabanzas al Dios Altísimo. Tú eres el Santo Señor,
Dios único, el que haces maravillas. Tú eres el fuerte, tú eres el grande, tú eres el Altísimo. Tú eres el Rey omnipotente, tú Padre Santo, Rey del cielo y de la tierra. Tú eres el Trino y Uno, Señor Dios de los dioses. Tú eres el bien, el todo bien, el sumo bien, Señor Dios vivo y verdadero. Amén. Amén. Y en esta semana vamos a recordar al beato Novelón de Faenza, en nuestro santoral franciscano, que fue un penitente de la Tercera Orden y que vivió allá por los años 1200 a 1280. La Orden Tercera o Orden Franciscana Seglar fue fundada por San Francisco para aquellos laicos que no podían o no querían renunciar a su condición en el mundo y querían seguir la regla franciscana. Bueno, justamente Novelón era hijo de artesanos y él también lo era zapatero, su oficio, y vivió en su juventud una vida que algunos definen como desordenada, pero quizás no lo fue, solamente despreocupada, una vida dedicada al trabajo para ganar lo más que posible para seguir disfrutando de los placeres del mundo. Pero una grave enfermedad lo indujo a este zapatero a ceñirse la cuerda de la Tercera Orden franciscana. Y miren qué interesante está lo que nos pinta de este beato. Muchas veces peregrinó a pie y descalzo hacia Compostela, Santiago de Compostela, justamente que estábamos hablando hace rato. Hacía muchas obras de oración, obras de caridad y de penitencia. Muchas veces trabajó fabricando zapatos y más zapatos no para ganar dinero ya, sino para regalarlo a los pobres. Es decir, con sus manos podía ofrendar esto a los pobres y ofrendarlo a Dios. San Pedro de Faenza fue sepultado en un arca de mármol ahí en esa localidad de Italia y se lo venera con culto público que fue aprobado por el Papa Pío VII el 4 de junio de 1817. Entonces que a imagen del beato Novelón podamos dar testimonio de fe en cada una de nuestras ocupaciones como él lo hacía siendo zapatero. Bueno, vamos a introducir en el tema de hoy que hemos elegido el tema de la misión. Nuestra vocación de laicos es principalmente misionera a partir de nuestro bautismo, que es llevar la palabra de Dios a los demás, a aquel que lo necesita. Y para eso vamos a hacer la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, la paz descienda sobre ella. Pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Y si no los reciben ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad,
sacudan hasta el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratados menos rigurosamente que esa ciudad. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y justamente este mandato que dio Jesús a sus apóstoles se cumplió en Santiago, apóstol, y también en San Francisco Solano cuando misionó por estas tierras americanas y sobre todo aquí en Santiago del Estero, en La Rioja, en Catamarca, ¿sí? Y así como Francisco Solano, como tantos santos que dejaron su lugar de nacimiento, su lugar de reposo o su lugar placentero de la vida para llevar el Evangelio, como decíamos o como escuchábamos en una prédica en estos días de la novena, y el mismo obispo nos decía qué era lo que los movió, qué es lo que los movió a estos santos, a Francisco Solano y a tantos otros, a dejar esa posición cómoda para ir a llevar la palabra a lugares tan lejanos, recónditos, y no fue otra cosa que el amor a Dios y a su Evangelio. Entonces, para volver a rememorar un programa que tuvimos el año pasado con el padre Eduardo Sati, que es ex párroco de la parroquia San Francisco, queremos nuevamente presentarlo para que lo compartamos entre todos y podamos aprovechar y apreciar los frutos de este también gran misionero franciscano, como lo es el padre Sati, y que nos ha dejado tantas enseñanzas con su palabra, pero mucho más con su ejemplo y testimonio de vida aquí en Santiago del Estero. Pero antes de iniciar esta rememoración del programa que tuvimos con el padre Sati, ¿qué te parece y qué les parece, hermanos, si escuchamos una canción? El Señor eligió a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Los mandó a las ciudades y lugares donde iba a ir él. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. La cosecha es abundante, les dijo el Señor al partir. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Pídanle al dueño del campo que envíe más obreros a la mies. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Al entrar en una casa, saluden anunciando la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. El reino de Dios es
Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Los que a ustedes los reciban, me habrán recibido a mí. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Quien recibe mi palabra, recibe al que me envió. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Bueno, ahora sí, hermanos, vamos a empezar a escuchar lo que vivimos en octubre del año pasado en el segundo programa de Loado seas mi Señor. Como hemos dicho también en el primer programa, hermanos, en octubre también toda la iglesia vive el mes misionero extraordinario convocado por el Papa Francisco, con el fin de alimentar el ardor de la actividad evangelizadora de la iglesia ad gentes. Anunciar el evangelio como bautizado y enviado a proclamarlo para retornar con un nuevo impulso la responsabilidad del anuncio. El Papa Francisco propone 4 aspectos para tener en cuenta en este mes extraordinario misionero. El primero de ellos, el encuentro personal con la Eucaristía. El segundo, el encuentro personal con la palabra. Luego, la oración personal y comunitaria. Y por último, el envío. Estos 4 aspectos son necesarios tenerlos en cuenta. La Eucaristía, la palabra, la oración personal y comunitaria y el envío. El Espíritu Santo debe ser protagonista de la evangelización y por supuesto también siempre es necesario la apertura de nuestro corazón en este llamado a vivir la misión. En sintonía con lo que dábamos hace rato, era el anuncio del mes misionero. Vamos a decir que la palabra misión viene del latín y significa enviar. Implica que la persona enviada va a servir a otros. El significado de misión no se limita a lo puramente geográfico de ir de una localidad a otra. La misión no tiene fronteras, no es un lugar geográfico, sino que está donde quiera que estemos. Hermanos, este es el tema que vamos a abordar hoy, la misión. Y lo vamos a hacer con la música de fondo, que todos los misioneros lo consideran como el himno del misionero. Vamos a ir meditando a la vez que escuchamos la canción, lo que nos dice, por ejemplo, el Papa Francisco, que el misionero es aquel que se hace servidor de Dios, del Dios que habla, que quiere hablar a los hombres y a las mujeres de hoy, como Jesús nos hablaba hace tiempo y como nos sigue hablando. Toma mi vida nueva. Francisco señaló que en la base de todo está la relación personal con Cristo, radicada en el bautismo, para que así, con el apóstol Pablo, podamos decir: no vivo más para mí, es Cristo quien vive en mí. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente no saber de ti.
decíamos, hermanos, ¿qué es misionar? ¿Qué es vivir la misión? Este vivir con Cristo determina todo nuestro ser y nuestras acciones, y se vive y se alimenta sobre todo en la oración, en permanecer ante el Señor, en la adoración y en el coloquio corazón a corazón con Él. La misión es justamente eso, lo que recibimos todos los bautizados. Estamos mandados, estamos enviados a llevar el Evangelio, la palabra de Dios, donde sea que vayamos. Así lo dice la canción: llévame donde los hombres necesitan tu palabra, necesiten mis ganas de vivir. Como bautizados compartimos el sacerdocio, el profetismo y la realeza de Jesús. Y bueno, justamente en este profetismo hay que anunciar y llevar esa palabra de Dios a todos los hermanos, a los que conocemos y a los que no conocemos. Ese es nuestro llamado a misionar como bautizados. Ahora decimos, ¿qué hace falta para misionar? Cualquiera de nosotros puede misionar. ¿Cómo sabemos que Dios nos llama a misionar? Realmente es una vocación, es una opción de vida. Es responder diciendo sí al llamado de Dios, que pide hacer algo urgente por la unidad de los cristianos y que nos dice que no dure unos días, una semana o unos meses, como generalmente suele durar una misión, sino que sea algo constante en el diario vivir. Es una conversión, un cambio de actitud en la vida cristiana, en la pertenencia a la Iglesia Católica. Bueno, Francisco de Asís también habíamos hablado en el primer encuentro, vive su camino misional, pero primeramente recorre un camino vocacional. ¿Por qué? Porque habíamos escuchado que cuando el Cristo de San Damián le pone en su experiencia vocacional y le habla y le plantea: Francisco, ven y repara mi iglesia que amenaza ruina, es justamente una iglesia, o es una invitación a ser una iglesia viva, piedra viva, que contagie por su manera de vivir a las piedras muertas. Cuando hablamos de piedras vivas, justamente estamos hablando de nosotros, los bautizados que formamos parte de esta iglesia. Y cuando nos referimos a las piedras muertas, quizás estamos hablando de las piedras del templo. Nosotros somos verdaderas piedras vivas y que debemos dar a conocer el anuncio de su palabra. Y justamente Francisco, oyendo misa un 24 de febrero de 1209, escuchó un pasaje del Evangelio en que Jesús envió a sus apóstoles a predicar. Justamente ahí comienza la verdadera misión de San Francisco de Asís. Vamos a invitar, hermanos, hoy tenemos la visita del padre Sati, el padre Eduardo Sati, franciscano, párroco de la iglesia San Francisco, tan conocido y querido por todos. Y bueno, con él vamos a tratar esta tarde de compartir, de conversar y entre todos dejar para todos ustedes oyentes el mensaje, por supuesto cristiano, y el mensaje tan particular de nuestro hermano Francisco. Bueno, el padre Sati estuvo... Buenas tardes, padre. ¿Cómo está? El padre Sati estuvo 8 años en Sudáfrica y en África, más precisamente en Mozambique, así que le vamos a pedir su saludo y su encuentro, y bueno, vamos a empezar a conversar con él sobre las misiones y sobre todo la misión que él desarrolló en el África. Buenas tardes, entonces, Enrique, Tucci y Agustina. Padre? También está Agustina. Agustina, bienvenida, qué linda. Precisamente, bueno, cuando estuve en África, en Mozambique especialmente,
uno cree que va a dar, como quien dice, unas cuantas clases de religión, por decirlo así rápidamente, ¿no? Como para que la gente se convierta a Cristo y nos salvemos todos, ¿no es cierto? Bueno, esa es la idea un poco primitiva general de la misión. Pero al poco tiempo me di cuenta que yo no sabía mucho y que ellos me estaban enseñando a mí. Y eso un poco la misión es compartir la fe, compartir la vida. Porque viendo a Agustina una vez, estaba yo en una, allá llaman misión, aunque sean párrocos, los que están encargados de esa misión, que es como una parroquia de campo también de aquí de Santiago del Estero, como me imagino la parroquia de Loreto, que tienen como 50 o 40 capillas, comunidades. Bueno, yo estaba en un lugar que se llamaba Yangamo, en la provincia de Inhambane. Ahí estuve 5 años como maestro novicio de los franciscanos y como vicario parroquial de esa misión. Y esa misión es bastante grande, abarcaba 37 capillas o comunidades. Muchísimo. La más cercana estaba a 4 kilómetros y la más lejos a 40 kilómetros. En una de esas, de esos días que estuve ahí en la sede parroquial, el párroco se había ido a visitar, tenía que hacer gestiones en el obispado, pero claro, el obispado no está como acá a 5 cuadras, como estamos nosotros en San Francisco. Claro. El obispado estaba a 30 kilómetros de la sede. Entonces, el párroco había ido como a las 10, 11 de la mañana, volvía a la tarde. Y vi a una chica de una comunidad, de una de esas 37 comunidades, que yo había estado celebrando los sacramentos. Más o menos un mes anterior, de manera que conocía la distancia, el lugar, todo. Ajá. Y me dice la chica, quería hablar con el párroco. ¿Y justamente era usted? No. ¿O no? Era otro que había ido al obispado. Ajá. Y estaba en ese momento lejos de ahí. Bien. Entonces le digo, mirá, el párroco ha salido. Va a venir a la tarde, tal vez, no sé exactamente porque ha ido muy lejos el obispado. Ah, bueno. ¿Desde qué comunidad sos? Y me dijo de la comunidad que en este momento no me acuerdo bien el nombre, pero sabía que era bastante lejos. Digo, pero vos has venido de tal lugar. Sí. ¿Pero viniste caminando? Sí, salí temprano, como a las 5:30, que yo qué sé cuánto, de la mañana. Había estado caminando como 4 horas. Y entonces me dijo a mí, y que era de un grupo juvenil, la dirigente de un grupo juvenil de esa comunidad. Le digo, bueno, el párroco no está, si querés esperarlo, si no... No, vengo mañana, me dice así, con toda naturalidad. Y entonces digo, ¿pero cómo? ¿Y pasa a volver? Sí, no, pero primero come con nosotros, digo, después volverás. Y bueno, comió, agradeció y se fue. De manera que tuvo 4 horas de ida, 4 horas de vuelta, pensando que al día siguiente iba a caminar otra vez 4 horas, de ida y de vuelta, para hacer su misión como joven, la encargada de ese grupo de jóvenes, de la comunidad donde era ella. Por eso yo te decía al principio que yo me quedé completamente fortalecido con ese ejemplo tan maravilloso que me dio esta chica de unos 20 años, porque lo que está ahí en Mozambique, vi en muchos lugares, muy fortalecido el compromiso de los laicos. Muy, cosa que no veo muchas veces acá. Los laicos, los bautizados. Los laicos bautizados. O sea,
gente católica que es católica. No son muchos, son apenas, digamos, acá uno dice, en Argentina, claro, hay muchos créditos de religión, muchos que son indiferentes, pero acá se calcula que a lo mejor el 70% es católico, ¿no es cierto? Claro. Bueno. El tema es cómo usted se adentra en esa cultura. ¿Qué pasaba con el idioma? Claro. ¿Fue fácil, difícil? Al principio me fue difícil, Claro. sinceramente. ¿Por qué? Porque la idea que uno tiene es que ¿cómo hago para comunicarme? Sí, eso es lo más difícil. Seguramente que primero habrá sido por señas o no. Pero resulta que me dio un poco de ánimo el sacerdote de Mozambique, que tiró un poquito de las líneas para que yo fuera para allá. Le habían informado que yo no sabía nada de portugués, que es el idioma oficial de ahí. Ajá. Entonces, él le dijo así a ese sacerdote argentino: dígale a ese padre que aunque no sepa nada de portugués, venga lo mismo, porque nosotros, aunque hablen español, no dice en castellano, Claro. dice, aunque hable español, nosotros le vamos a entender lo mismo. Y efectivamente, te diré que, aunque cuando llegué ahí en ese lugar, primero que estuve de párroco en un lugar muy importante, que se llama Beira, recién a los 3 meses me pude largar a hablar A comunicarse así, con sin de buena papeles, manera, sin claro. papeles. Pero cuando uno no puede hablar mucho, directamente, lo hace a través de un intérprete que sabe los 2 idiomas. Claro. Y eso, Así se comunicaban, ¿no? O sea, claro, el primer tiempo con un intérprete. en las misas, sobre todo en las misas de ese lugar de campo, que ahí la gente mayor no sabe la lengua oficial tampoco, el portugués como nosotros de afuera, Sí. no lo sabe, porque saben las lenguas maternas, originarias de allí, y porque ese país tiene 30 lenguas diferentes. Por lo tanto, por más que uno quiera aprender, el primer lugar donde voy, cuando me cambian después, a los 2 o 3 años en otro lugar, Era otra. es otra lengua. Claro. Los mismos curas y obispos que son de raza negra, de ahí del mismo país, Sí. van de una provincia a otra y no saben la lengua de la otra provincia. Así que es todo un desafío. Claro. Yo cuando yo estaba de maestro de novicios, tenía 8 o 10, tuve en un año 10 novicios de diferentes provincias de la nación. Entre ellos casi ninguno sabía la lengua del otro. Por supuesto que ellos sí habían aprendido el portugués y hablaban el portugués Ajá. más pausadamente que los portugueses, Claro. por eso yo entendía mejor. Así era La comunicación, la o sea, comunicación. también cuesta, o sea, no es suficiente el querer, sino uno tiene la traba en el poder hacer, ¿no? Y bueno, pero Pero todo va llegando. va llegando de a poco, por eso, como te decía, aunque no supiera idiomas con mucha fluidez, como cuando uno habla aquí, Sí. lo pero mismo. uno se animaba al saber que un obispo de otra provincia, que es de raza negra, llegaba a ese lugar a hacer una confirmación en la parroquia y tenía que después en la homilía hablar en portugués, como los extranjeros nosotros, Ajá. mientras un catequista que sabía las 2 lenguas Explicarle. simultáneamente iba traduciendo. Claro. Es el único sistema
hasta ahora posible. ¿Qué va a hacer? Francisco de Asís escuchó el día de San Matías un evangelio, que después lo vamos a recordar, y al final dijo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que en lo más íntimo del corazón anhelo ponerlo en práctica. Ahora va a la pregunta, ¿cómo es que usted toma la decisión de ir a África a realizar este tipo de misión? Es la siguiente. Antes ya había misionado aquí también, ¿no es cierto? Los años que estuvo en Santiago hizo misión con la gente de las capillas. Sí, yo recién le escuchaba a ustedes que hablaban que misión no es secuestralmente un desplazamiento geográfico, sí, sino también, sobre todo, es la salida del corazón, es el compartir la fe. Entonces, en 1982 era el 8º centenario del nacimiento de San Francisco. Entonces el ministro general de ese tiempo, que se llamó ministro general franciscano, era un norteamericano, John Bono. Ese ministro general tuvo, con ese motivo del 8º centenario de San Francisco, fortalecer la misión franciscana en África, que había muchos franciscanos en varios países, pero había como 8 o 9 países donde no había franciscanos. Entonces él quiso crear como que se llamaría una provincia franciscana nueva. Y eso es lo que hizo. Para hacerla, invitó a todos los franciscanos del mundo de ese tiempo que quisieran ir como misioneros temporarios, porque la idea que había antiguamente de misión era que el que iba a la misión después no volvía más, no porque se moría, sino que la idea era que uno tenía que quedar donde era enviado. Esa un poco era la idea, o morir mártir o morir de muerte natural allá. En cambio este ministro general, tal vez en toda la congregación habrá pasado lo mismo, inventó la idea de la misión temporaria. Entonces, dijo así, todos los que quieran se anotarán como misioneros, adyentes. Ya voy a explicar un poquito lo que significa eso. Entonces, eso me dio a mí, sabiendo que no tenía un amor a Cristo tan grande para irme para siempre, sino por un tiempo, temporariamente. Entonces pedí al ministro provincial de ese tiempo y no me dieron enseguida permiso. Después, cuando me dieron permiso, mi papá se informó gravemente y entonces pedí al provincial que me quedaría un tiempito. Y me quedé hasta que él falleció. Mientras tanto, el ministro provincial me había nombrado lo que se llama, en nuestra orden, secretario de evangelización misional. Y eso, coincidencia también. Eso lo tuve durante 12 años, estando aquí en Santiago y todo. De manera que, como mi papá fallecía, tampoco no fui. Pues, después de un tiempo volví a pedir al provincial. Y ya, para tener más seguridad de que me pudieran enviar, por la duda aprendí un poquito de francés, aunque me costó bastante, sabiendo que muchas naciones de África tienen como lengua oficial el francés o el inglés. Y resulta que tenía que aprender portugués. Después de un tiempo que pido ya para que se concrete la ida ya, me mandan a Mozambique, que tengo que aprender el portugués. Bueno, mal no está, nunca viene de más aprender. Aquí vemos que los tiempos de Dios no son los tiempos de nosotros, los hombres, ¿no? Ahí nos iba a hacer una aclaración, ¿se acuerdan? Sobre la misión Adyentes y la urbana. Exactamente. A ver. Bueno, son los llamados
dos tipos de misión que la Iglesia todavía sigue afirmando como una verdad teológica, que parte del concepto de que misión es una opción de vida vocacional, es una vocación. Entonces, para esta, esta opción de vida vocacional, hay una opción clara de ir a misionar, a evangelizar en una ciudad, que puede ser una urbe grande, una ciudad grande como Santiago del Estero, como Buenos Aires, como algún país de Europa, etc. Entonces, eso se llama misión urbana. Urbana, eso en las grandes urbes. Las grandes urbes. Bien. Esa misión urbana, ¿no?, se distingue de la misión Adyentes, que se llama latín adyentes, que significa a las naciones. Entonces, estos son los dos conceptos. Dije la misión urbana primero, bueno, pero vamos a hablar concretamente primero de la misión. Llévalo para ahí. Llévalo. Suenan los celulares todavía. Entonces la Estamos misión aprendiendo. adyente, que es la más conocida, es cuando una persona con esa opción misionera quiere ir a un país no solamente lejano, sino cuyos habitantes, la inmensa mayoría, no son católicos. Eso se llama misión adyentes, cuando la inmensa mayoría no son católicos ni cristianos. Bueno, entonces, quien va a misionar, por ejemplo, Marruecos, el norte de África, que es un país con 40 millones de habitantes, de los cuales pueden ser católicos 100.000. Entonces, la mayoría son musulmanes. Uno que va ahí se llama ir a una misión adyente. ¿Quiénes son los patronos de esas misiones? Santa Teresita del Niño Jesús y San Francisco Javier. Son los dos patronos que se llaman directamente de las misiones. ¿Se entiende? De la misión adyente. Ahora, la misión urbana, de las grandes urbes, de las grandes ciudades, que es lo que estamos haciendo aquí en Santiago del Estero. Sí. Uno va también al barrio La Católica. Ahí va a misionar en cualquier barrio periférico. También, bueno. claro. Tiene por patrono al franciscano San Leonardo de Puerto Mauricio, que fue un sacerdote franciscano que casi nunca salió de Roma, pero que en el siglo XVIII le evangelizó de punta a cabo, sobre todo con el ejercicio del Vía Crucis como medio de evangelización. Claro. Tan es así que se cuenta que él hizo levantar cerca de 350 Vía Crucis en diferentes poblaciones de Italia, terminando con el famoso Vía Crucis del Coliseo, ¿no? Y se lo considera a él como el iniciador de esa devoción del Vía Crucis. En realidad no es el iniciador, porque ya comenzó mucho tiempo antes, pero fue el gran impulsor y difusor de esta devoción. Entonces, el Papa lo nombra a él, San Leonardo de Puerto Mauricio, como patrono de las misiones populares o misión urbana, como decíamos antes. Perfecto. Bueno, está interesante esta charla. Sí, pero sabemos que el padre tiene otros compromisos. O algo muy lindo está por ir a compartir con nuestra madre Nora Huertas,
un premio que le están por entregar en el Paraninfo de la universidad ahora, así que... y no solamente la hermana Huerta, sino la hermana Lucrecia, franciscana también de Loreto. Sí, de la hermana de Loreto. Es una de las 40 santiagueñas del año. Destacadas. Muy bien, así que lleve de parte nuestra también nuestro saludo para las hermanas, por su trabajo y su compromiso con la sociedad de Santiago. Gracias por su invitación. Gracias a usted, padre, por venir. Le agradecemos, padre, su presencia, sus conceptos, paz y bien. Y bueno, saludos. Y lo esperamos cualquier rato de nuevo. Tiene saludos de nuestros oyentes que vamos a leer, después le comentamos cuando ya vaya. Chao, padre, hasta luego, gracias. Es curioso que a veces dude y tema al pensar que arriesgo tanto al seguirte, ir contigo y darlo todo, oh Señor, hasta el fin. He pensado que solo es una aventura, porque sabes soy capaz de traicionarte, de dejarte para siempre por temor. El que más confía en mí eres tú. Tú me has llamado, me has elegido. No soy digno, pero sabes de mi amor. Mi corazón se abre para ti. Llénalo, Señor, porque me quieres. Guiaré mis pasos donde vayas tú. Llevaré a todos tu perdón. Tú me has llamado. Queridos hermanos, también tenemos hoy día consignas para que nos comuniquemos. Una es, ¿has tenido alguna experiencia misionera? Contanos cómo ha sido, cómo la has vivido, qué frutos ha dado. Esto ya habíamos dicho, déjanos el mensaje de WhatsApp en el teléfono 3855-218-535 o al teléfono fijo de la radio 422-7964. Mientras esperamos su comunicación, escuchamos Hay que callejear la fe. Antes un momentito. ¿Tenemos algunos mensajes? Sí, tenemos mensajes de Nancy. Hola chicos, qué lindo tema la misión. La vida de un cristiano es misionar, el servir al hermano y compartir el mensaje de nuestro Señor desde nuestro lugar y a toda hora. Saludos y saludos al Padre Sati, ejemplo de misionero. Araceli San Lorenzo también nos manda mensajes, besos y bendiciones hermanos. Y al Padre, gran y hermoso testimonio vivo. Misionar es compartir no solo con otras comunidades, sino también con nuestros Cristos más cercanos, que son nuestros hermanos, y saber que no solo se comparte desde lo bueno, sino también desde nuestras propias miserias. Es saber dar y recibir lo que los hermanos nos dan. Muchísimas gracias a Araceli y Nancy por sus mensajes. Escuchamos Hay que callejear la fe. Hay que callejear la fe, hay que callejear la fe. Que se abran las puertas, que se dejen los encierros, que se quiten cerrojos, despertémonos del miedo. Respiremos el aire nuevo que sopla y que llega. El Señor es quien manda que salgamos afuera. Hay que callejear la fe, hay que callejear la fe. A salir por las calles y los barrios de este pueblo, a llevar la alegría de saber a Dios en medio.
a escuchar tantos gritos y mostrar con nuestras vidas que el Señor nos ama y nos trae vida. Hay que llegar a la fe, hay que llegar a la fe. Que se curen heridas, que se traigan los ungüentos, que se llene de abrazos, que se salga al encuentro. Es su Pascua que mueve y nos hace misioneros. Bautizados vayamos, este lío se pone bueno. Hay que llegar a la fe. Hay que llegar a la fe. Haciendo lío y así por doquier, como en los hechos hoy acá también. Pentecostés, su fuego quema una y otra vez, ya no se puede como contener. Pentecostés, nos bautizas y nos diste misión, ir por el mundo llevando tu amor. Hay que llegar a la fe. 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 Salir con alegría. Cristo nos trae vida. Bueno, hermanos, vamos llegando al final ya del programa. Espero que haya sido de su agrado, que les haya servido todo lo que nos contaba el Padre Sati. Bueno, para terminar vamos a hacer nuestra oración final. Y esta oración está dedicada o la hacemos pidiendo por los abuelos. Señor Jesús, tú naciste de la Virgen María, hija de San Joaquín y Santa Ana. Mira con amor a los abuelos de todo el mundo. Protégelos. Son una fuente de enriquecimiento para las familias, para la iglesia y para toda la sociedad. Sosténlos, que cuando envejezcan sigan siendo para sus familias pilares fuertes de la fe evangélica, custodios de los nobles ideales, hogareños, tesoros vivos de sólidas tradiciones religiosas. Haz que sean maestros de sabiduría y valentía que transmitan a las generaciones futuras los frutos de su madura experiencia humana y espiritual. Señor Jesús, ayuda a las familias y a la sociedad a valorar la presencia y el papel de los abuelos, que jamás sean ignorados o excluidos, sino que siempre encuentren respeto y amor. Ayúdales a vivir serenamente y a sentirse acogidos durante todos los años de vida que les concedas. Amén. Amén. Paz y bien, hermanos, nos despedimos hasta la próxima semana y los esperamos aquí, como siempre, por FM Tiempo de Dios. Chao, hermanos, nos estamos encontrando la próxima semana. Paz y bien, una buena semana para todos en Cristo. Que te alaben, Señor, todas tus criaturas, desde el amanecer hasta más allá de la puesta del sol. Si el ave te alaba al levantarse el sol, yo también te alabo, mi Dios, mi luz y mi amor. Canten, criaturas de Dios, me uno hoy a su oración. Alábenlo por su esplendor, también soy
esta orquesta que alaba a Dios. Cuando cae la noche y brilla la luna, te doy gracias, Señor, por la hermosura de tu amor. Y al brillar las estrellas te alabo con ellas, y en la paz del silencio descanso en ti, mi Padre de amor. Cante, criaturas de Dios, me uno hoy a su oración. Alábenlo por su esplendor. También soy criatura de esta orquesta que alaba a Dios. Que alaba a por su esplendor. También soy criatura de esta orquesta que alaba a Dios. También soy criatura de esta orquesta que alaba a Dios. También soy criatura de esta orquesta que alaba a Dios.